Hola, buenas. Aquí seguimos con la Ley 39, vídeo 8, procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ya sea el ordinario o ya sea el abreviado, y inmediatamente después el procedimiento de responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. ¿Vale? Van ligados. Primero uno y después, si acaso, el otro. Bueno, empezamos con el primero. Procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Eso se reconoce en la Constitución española, en ciertos artículos, y luego se desarrolla en la Ley 40/2015 de 1 de octubre y en la Ley 39 también /2015 de 1 de octubre. ¿Vale? Concretamente, la Constitución española, el 9.3, en el que la Constitución garantiza la responsabilidad de los poderes públicos. El 106.2, que dice: los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufren en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. ¿Vale? Los casos de fuerza mayor son aquellos que son imprevisibles, o bien es previsible pero no evitable. Bueno, más artículos de la Constitución que hablan de este derecho del particular a ser indemnizado. Pues el 121, ¿vale? Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Aquí, fijaros que pone funcionamiento anormal. Cuando ante los servicios públicos era normal o anormal, da igual, pero en el caso de la Administración de Justicia solamente el funcionamiento anormal, ¿vale? Bueno, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, los de Administración de Justicia, ¿vale? Conforme a la ley. Luego el 149.1.18, el 149 es el de las competencias exclusivas del Estado. Pues entre ellas está el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas, ¿vale? Y bueno, después se desarrolla la responsabilidad patrimonial de la administración en las leyes 40 y 39, ¿vale? La ley 40, en el título preliminar, capítulo cuarto, artículo 32, 33, 34, ¿vale? El artículo 32, requisitos para tener derecho a la indemnización. El artículo 33 habla sobre la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas, ya sea solidaria o bien individual. Y el artículo 34 acerca de la indemnización, cómo se calcula, la cuantía, etcétera. Y luego se desarrolla en el Real Decreto 429/93 de 23 de marzo, que aprueba el reglamento que lo desarrolla. ¿Vale? Por último, la Ley 39, pues varios artículos sobre el procedimiento en sí, el procedimiento administrativo. En el cuadro azul tenemos los distintos tipos de daño. Y dependiendo del tipo de daño, ¿vale?, que sería el hecho causante, tendríamos distintos plazos de prescripción del derecho a reclamar, porque el derecho a reclamar está sujeto a un determinado plazo de prescripción, que sería 1 año. Pero claro, ese año, ¿desde cuándo se cuenta? Pues dependiendo del hecho causante, dependiendo del daño. Si es un daño sin lesiones, pues 1 año desde la fecha del hecho causante, es decir, cuando se produjo el daño sin lesiones, ¿vale? Por ejemplo, un daño con lesiones pero sin secuelas, pues sería 1 año desde la fecha de la curación de las lesiones. Luego, un daño con lesiones con secuelas, pues sería 1 año desde la fecha de la determinación del alcance de las secuelas. Si fuese el hecho causante un daño por anulación de un acto o disposición de carácter general por vía administrativa o contenciosa administrativa, pues el plazo de prescripción es 1 año desde la fecha de la notificación de dicho acto o de la sentencia definitiva.
Y por último se considera, pues por ejemplo, un daño por aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea. Entonces prescribiría al año desde la fecha de publicación en el BOE o en el DOE de la sentencia declarando la inconstitucionalidad o contraria. ¿Vale? Aquí me parece que estaría en los 5 últimos años. Bueno, no lo sé. Después, bueno, ahí tenemos distintas anotaciones. El artículo 118 de la Laja, es decir, en Andalucía, que te habla de la terminación convencional en procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y te dice este artículo de la Laja que se requerirá autorización del Parlamento siempre que la terminación convencional suponga reconocimiento de la administración a indemnizar por cuantía mayor de 8 millones de euros o menor si incidiera en los principios de estabilidad presupuestaria o de afectación de ingresos. ¿Vale? La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha de la resolución del procedimiento. Y ante solicitud de informe preceptivo, bueno, esto ya sabíamos del procedimiento administrativo común, ¿no? Ante solicitud de informe preceptivo, el plazo máximo para resolver y notificar se podrá suspender, aunque nunca excederá de 3 meses. Si excediera de 3 meses, pues sin recibir el informe preceptivo solicitado, pues se proseguiría sin más. ¿Vale? Y bueno, pues ya está. Seguimos. Bueno, este sería el procedimiento en sí, ¿vale? Regulado en la Ley 39. Entonces, bueno, el procedimiento de responsabilidad patrimonial, pues es considerado como una especialidad del procedimiento administrativo común. Con lo cual, para entender este procedimiento, haría falta recordar el vídeo que hicimos del procedimiento administrativo común, ¿vale? Porque esta es una especialidad de aquel. Aquí consiste en que el interesado ha sufrido un daño como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, ¿vale? De una administración pública. Y entonces pues solicita una reclamación de indemnización, ¿vale? Pero claro, para ello hace falta un conjunto de requisitos que son los que tenéis ahí. Tiene que existir un daño o lesión, ya sea físico o psíquico, a la persona, ¿vale? Daño o lesión. Dicho daño o lesión es efectivo como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público. Es decir, que existe una relación de causalidad, una causa-efecto. La causa es el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el efecto consecuente es el daño, la existencia de daño o lesión en la persona. ¿Vale? Tiene que haber una relación de causalidad. El daño tiene que ser también evaluable económicamente, cuya cuantía se sepa o no se sepa en el momento inicial. Eso da igual, pero tiene que ser cuantificable, tiene que ser evaluable económicamente. El daño también tiene que ser individualizado en una persona o en un grupo de personas. El daño no está producido por fuerza mayor, ¿vale? El daño tiene que ser antijurídico, es decir, sin deber jurídico de soportar. Y bueno, también hay que cumplir que no haya prescrito el derecho a reclamar, que sería lo que hemos visto antes, 1 año desde la fecha de la curación de la lesión físico-psíquica sin secuelas, o bien 1 año desde la fecha de la determinación de las secuelas, si las hubo, o 1 año desde la fecha del hecho causante, si la lesión no es física ni psíquica, ¿vale?
Entonces, si se dan todos esos puntos favorables, pues entonces tendré derecho a reclamar una indemnización a las administraciones públicas, ¿vale? Para ejercitar este derecho tengo que solicitarlo, ¿vale? Esa solicitud es la reclamación de la indemnización, lo cual iniciaría un procedimiento administrativo, ¿no? Por solicitud del interesado. Ya digo, la solicitud sería la reclamación de la indemnización, ¿vale? Por otra parte, también cabría iniciarse de oficio por la propia administración pública, mediante un acuerdo de inicio, ¿vale? Por lo tanto, se puede iniciar por solicitud del interesado y se da toda esa casuística o por acuerdo de inicio, ¿vale? Que también debe de cumplir esa serie de puntos. Vamos a empezar por el final, por el acuerdo de inicio, porque es más corto. Si se inicia por la propia administración, pues se le notifica al particular. Aquí, en lugar de decir interesado, se toma el término particular, la palabra particular, ¿no? Se le notifica al particular presuntamente lesionado, concediéndole 10 días para sus alegaciones y proponga las pruebas. Y luego se instruye, aunque no se persone el interesado o particular, ¿vale? El plazo máximo para resolver y notificar, cuando se inicia de oficio, es de 6 meses, ¿vale? Si en su caso, si no recibo resolución expresa, pues entenderé desestimatorio, es decir, silencio negativo. No hay caducidad. No se produce la caducidad, sino silencio negativo, en caso de resolución presunta. Bueno, y ahora sí, vamos a detallar, vamos a profundizar en el procedimiento administrativo a inicio del interesado o particular, ¿no? Como hemos dicho al principio, esa solicitud del interesado deberá contener la especificación, bueno, se deduce, ¿no?, de los requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Especificar las lesiones producidas y la fecha en que se produjeron. Deberá contener también la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio, que sería la causa, y la aparición de los daños producidos en la persona, que sería el efecto. También debería contener la evaluación económica, si fuera posible, porque hemos dicho que tiene que ser cuantificable, pero se puede saber o no se puede saber la cantidad, ¿vale? Bueno, evaluación económica, si fuera posible. También deberá contener las alegaciones que considere oportunas. Y importante, también deberá contener esta solicitud la propuesta de prueba que considere oportuna. Es decir, aquí la propuesta de prueba viene en la misma solicitud del interesado, ¿vale? No viene más adelante, sino viene en la misma solicitud de partida. Bueno, una vez que solicito porque cumplo estos requisitos, pues bueno, se tramita el procedimiento, hay un instructor. Durante la instrucción está la práctica de pruebas admitidas en 30 días, un plazo de 30 días. Informe preceptivo, se solicita un informe preceptivamente al servicio afectado, que será emitido por en un plazo máximo de 10 días, menor o igual a 10 días, y se solicitarán otros informes que se estimen oportunos, ¿vale? Después vendría el trámite de audiencia, en su caso, como en el procedimiento administrativo común. Si lo hay, pues alegaciones entre 10 y 15 días, ¿vale? Luego vendría el informe preceptivo al gabinete jurídico, solicitado por el órgano de dirección general o delegado territorial o superior y emitido en el plazo de 10 días, ¿vale? Pero informe preceptivo del gabinete jurídico en cualquier caso, ¿vale? Siempre, en todos los casos.
Después, dependiendo de la cuantía y del tipo de administración, pues se solicita también el dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía o dictamen al Consejo de Estado, dependiendo de la administración, ¿no?, de causante del daño por el funcionamiento del servicio público. Por ejemplo, tenemos petición de 10 días. Es decir, hay varias posibilidades, ¿no? Dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía solo si la indemnización que se trate es superior a 60.000 euros, o el dictamen esto sería cuando sería la AJA la responsable, ¿vale?, la administración responsable, o el dictamen Consejo Consultivo de Andalucía si es superior a 15.000 euros en caso de la administración local, o dictamen al Consejo de Estado si es mayor o igual a 50.000 euros en caso de la Administración General del Estado, ¿vale? Si seguimos en la AJA, pues bueno, nos ponemos en el primer caso, ¿no? Dictamen Consejo Consultivo pero solo si mayor de 60.000 euros. Entonces, deberá ser emitido en el plazo de 2 meses, ¿vale? La petición de dictamen al Consejo Consultivo se haría dentro de los 10 días siguientes a la finalización del trámite de audiencia que hemos visto, ¿eh? Y se le remite en forma de propuesta de resolución, en el plazo de 2 meses, en forma de propuesta de resolución al instructor, ¿no?, del procedimiento, o bien en forma de propuesta de pacto o convenio, ¿vale? Cuando lo recepciona el instructor, pues lo toma como lo que he dicho, como propuesta de resolución, y así resuelvo, o bien como propuesta de acuerdo sometiéndola al interesado para su posible pacto o convenio, ¿vale? Que no llega a los 60.000 euros en la AJA, pues entonces no hace falta pedirlo preceptivamente y bueno, iría directamente a la resolución, ¿vale? Bueno, llegamos a la resolución, ¿vale? Es decir, el plazo máximo para resolver y notificar sería de 6 meses, ¿vale? Si no tengo resolución expresa, pues entenderé por silencio administrativo que es negativo. Silencio negativo. Como si fuera resolución presunta. Bueno, en cualquier caso, esta resolución agota la vía administrativa y es motivada con sucinta referencia de hechos y no sé qué. Bueno, esta resolución nos va a decir si existe o no causalidad, vamos, que existirá causalidad, ¿vale? Si es afirmativa, valora el daño y nos va a decir la cuantía y el modo de la indemnización, ¿vale? Bueno, eso sí, termina en la resolución. También la otra alternativa de terminación de este procedimiento es el pacto convenio, ¿vale? O sea, no siempre va a terminar por resolución, sino también por pacto convenio, ¿eh? Si el interesado vamos, lo que hemos dicho antes. Bueno, ¿y quién resuelve? ¿Quién resuelve? Bueno, pues según el artículo 92 de la Ley 39, pues dependiendo del tipo de administración, pues va a resolver uno u otro, ¿no? En el Estado sería el ministro correspondiente o el Consejo de Ministros. En las comunidades autónomas, pues dice el órgano competente que se trate. Y en los entes locales, pues lo mismo, el órgano competente que se trate. En los entes de derecho público, pues sería el órgano según norma del régimen jurídico de dicho ente de derecho público, ¿vale? En el caso de la AJA, según la LAJA, ¿vale?, pues resolvería el consejero correspondiente, en donde se haya mal funcionamiento en el servicio público, salvo que fuera competencia del Consejo de Gobierno. Eso es lo que dice el artículo 26.2K de la LAJA. En el caso particular, ¿no?, de una asistencia sanitaria prestada en un centro
ya sea propio o concertado del Servicio Andaluz de Salud, pues en este caso en particular resolvería el director gerente del SAS. ¿Vale? Y bueno, no sé dónde viene, si la cuantía de la indemnización es superior a 8 millones de euros, pues entonces autorizaría el Parlamento andaluz. Y bueno, yo creo que... y esto sería, todo lo que hemos dicho es el procedimiento ordinario, ¿vale? Ya sea un inicio de solicitud del interesado, del particular, o inicio por acuerdo de inicio de oficio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí también se contempla el procedimiento abreviado, ¿vale? ¿Y cuándo se podría tramitar mediante el procedimiento abreviado? Pues cuando sean inequívocas la valoración del daño, la relación de causalidad y la cuantía de la indemnización. Si esos tres apartados se conocen y son los que son, pues entonces el instructor podrá suspender, en este caso, de oficio el procedimiento general ya iniciado e incoar un procedimiento abreviado, lo cual se notificaría al interesado o particular, ¿vale? Si éste se opusiera, pues se deberá seguir la tramitación ordinaria, ¿vale? Tener cuidado porque aquí dice el procedimiento general ya iniciado, es decir, hay una leve diferencia, ¿no? Se debe de... Es decir, el procedimiento abreviado, si se efectúa, ¿no? Si se realiza, en ese caso, el procedimiento administrativo común ordinario, que es el que hemos visto antes, debe de haberse ya iniciado forzosamente, ¿vale? Vamos, hago este inciso porque cuando dimos en el otro vídeo pasado, en el anterior a este, hablando del procedimiento administrativo común, el abreviado podía iniciarse en el mismo momento del inicio de la solicitud, pero aquí no. O sea, es un matiz que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el procedimiento abreviado pues tendría lugar la petición de informe del gabinete jurídico, en su caso el dictamen del Consejo Consultivo, ¿vale?, que suspendería automáticamente el procedimiento. Habría también un trámite de audiencia, solo cuando la resolución sea desfavorable. El trámite de audiencia en el abreviado, recordar que es solo cuando sea desfavorable la resolución que se adopte. Y las alegaciones serían de 5 días nada más, ¿vale? Y aquí recordar también que el plazo máximo para resolver y notificar sería de 30 días, ni más ni menos, sino exactamente 30 días, conta desde el día siguiente a la notificación al interesado, ¿vale? Bueno, el siguiente ya sería el otro procedimiento. Recordar que hemos visto el procedimiento de responsabilidad patrimonial, el ordinario y el abreviado, y ahora vamos a dar el procedimiento de responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Este segundo procedimiento se inicia y tramita una vez que se ha efectuado el primer procedimiento y se ha indemnizado al particular, ¿vale? Como veremos aquí. Dice la ley 36 de la ley 40, dice la administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado al lesionado o lesionados, exigirá de oficio, se inicia de oficio, en vía administrativa, de sus autoridades y demás personas a su servicio, la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia graves, en plural. Dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Dice, para la exigencia de dicha responsabilidad y en su caso para su cuantificación, se ponderarán entre otros los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personas a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia graves, ¿vale? El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará al menos de los siguientes trámites. Primero, alegaciones, durante un plazo de 15 días. Después, práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas, durante un plazo de 15 días. Audiencia durante un plazo de 10 días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Y por último, resolución por el órgano competente en el plazo de 5 días. ¿Vale? Es decir, alegaciones 15 días, práctica de prueba 15 días, audiencia 10 días, propuesta de resolución 5 días y resolución 5 días, ¿vale? 15, 10, 5, 5. Bueno, la resolución, como digo, declaratoria de responsabilidad o no, pone fin a la vía administrativa. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los tribunales competentes. Y luego el artículo 37 de la Ley 40 habla de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy.